Martes 2 de agosto, muy buenas noches, espectadores de la segunda dosis. Ya estamos aquí, Alfonso Rojo y yo. Alfonso, tenemos que comentar, la lideresa de la oposición, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a plantarle cara a Pedro Sánchez y desde luego dice que Madrid no se va a pagar, no va a haber cortes de suministros, no va a haber cortes de iluminación, no va a haber, apagones de escaparates, de edificios públicos, etcétera. ¿Cómo valoras esta medida de Isabel Díaz Ayuso para plantarle cara a Pedro Sánchez una vez más? Bueno, yo creo que es guerra total en esta ocasión. Bueno, ya es desde hace mucho, desde antes de las elecciones en las que el Partido Popular consiguió una victoria arrolladora, el centro derecha, una victoria arrolladora en Madrid, a las espaldas de Isabel Díaz Ayuso, el choque entre el gobierno central, entre el gobierno PSOE-Podemos y el gobierno autonómico de Madrid, el ataque constante a Isabel Díaz Ayuso solo ha hecho que recrudecerse. Y desde todos los sitios. Yo creo que hay una verdadera obsesión en la Moncloa con Isabel Díaz Ayuso, enorme, más que por ningún otro líder popular, y eso se manifiesta de todas las maneras, alimentado también por ella. Es decir, Isabel Díaz Ayuso y su equipo son conscientes de que el choque con Sánchez, el enfrentamiento con Sánchez, el desafío a Sánchez, les favorece de cara a una opinión pública que cada vez ve peor al gobierno PSOE-Podemos. Y en este caso es muy llamativo, porque pocas horas después, yo creo que no habían transcurrido ni 3 horas de que en el Consejo de Ministros se anunciase de que el gobierno, además a toda prisa, porque la medida han decidido que esté vigente antes de una semana o en una semana, y supongo que anunciarán multas enormes enseguida, que se apagasen los escaparates de las tiendas por la noche, que se apagase la iluminación de los edificios. Ella personalmente subió un tuit en el que dijo que de ninguna manera iba a pagar y da 2 explicaciones. La primera es que eso sería muy negativo para el turismo en una ciudad como Madrid, que vive del turismo y del comercio, que sería muy negativo también para la recuperación económica, que daría una imagen de pesadumbre, de miseria, de pobreza que no se puede permitir la capital de España en este momento. Y un segundo argumento que a mí me parece interesante, que es, oye, ¿en qué va a recortar este gobierno? Claro. ¿Va a recortar ministerios? ¿Va a recortar direcciones generales? ¿Va a quitar asesores? ¿Va a quitar coches oficiales? ¿Se van a quitar sueldos? Y entonces yo creo que esto popularmente favorece a Ayuso y perjudica a Sánchez. Pero es que esto, Alfonso, es que es lo de siempre. O sea, el enfoque, sobre todo, tanto el primero como el segundo que has dado y que dan desde la Comunidad de Madrid, son tal que así, pero es decir, estoy completamente seguro que todos los ministerios que tiene el gobierno, que todos los usos del Falcon, que todos al final, la mamandurria, ¿no? El despilfarro de este gobierno, es decir, eso gasta mucho más que no la media de cualquier hogar español. O sea, estoy convencido que el gobierno gasta 1000 veces más que lo que podamos gastar tú y yo juntos. Sumamos nuestro gasto y el gobierno es que lo triplica, lo cuadriplica, lo que sea. Claro, ¿en qué va a reducir costes el gobierno? O sea, ¿en qué despilfarro va a reducir? En nada. En nada, fíjate, lo contabas tú ayer, el día que se marcha de viaje, en lugar de coger no digo como cualquier ciudadano, como cualquier alto gobernante de cualquier sitio, la caravana oficial y plantarse en 15 minutos en Torrejón de Ardoz desde la Moncloa, pues decide coger el Super Puma, el helicóptero, que tiene que venir desde la base, que tiene que aterrizar y esperarle en Moncloa y que lo lleve a Torrejón de Ardoz y vuelva a su base. Y el gasto ahí es enorme y eso les importa un comino. Mira, a mí esta medida del apagón, que algunos la verán razonable, me recuerda ya hace mucho tiempo, cuando yo como reportero recorría el este de Europa. Yo estuve en Rumanía en la fase final de Nicolae Ceausescu, el tirano comunista, y entre las decisiones que tomó Ceausescu en aquella época fue, para ahorrar, porque tenían una deuda externa a la que no podían hacer frente, apagar completamente las luces de la ciudad. Y era una cosa tenebrosa. Tú te imaginas, te digo, tú eres gallego, pero estás viviendo en Madrid, que tú sales de tu casa al lado de la Plaza de Castilla y te encuentras a las 10 de la noche todo apagado o la Gran Vía apagada, los comercios no solo cerrados, sino apagados, es que mataría la vida de la ciudad. Yo creo que ahí tiene razón Isabel Díaz Ayuso y no creo que legalmente le puedan obligar a hacerlo. Hay otras medidas que también ha tomado el gobierno. Una es que tiene que tener limitaciones a la calefacción y limitaciones al aire acondicionado. Y sí es razonable, hay veces sitios a los que entras y te quedas congelado por el frío que hace o te asas de calor.
A nosotros aquí en Periodista Digital, y tú lo sabes, bueno, tú tienes tu despacho abajo, el mío está arriba. Pero en la zona de abajo hay una pelea constante entre los chicos y las chicas, entre los redactores y las redactoras, por el termostato. Porque es Sí, muy es curioso. verdad. En invierno lo quieren las chicas más alto, por lo menos 2 grados más altos que los chicos, y en el verano es al revés. Son ellos los que lo quieren más bajo y quieren más frío, y ellas menos frío. Pero bueno, eso son pecata minuta. Pero si yo pusiese aquí la calefacción a solo 19 grados, hay mucha gente que no podría trabajar Claro. sentada todo el día 8 horas frente a un ordenador. Y si el aire acondicionado estuviese por encima de los 27, que es la nueva normativa del gobierno, pues estarían sudando como pollos. Entonces yo creo que ahí tiene que haber cierta flexibilidad. En cualquier Claro. caso, una de las decisiones es poner termómetros para que la gente vea a qué temperatura está, limitar. Tenemos un tipo de gobernantes, un tipo de gente ahora en el poder que lo que no haga obligatorio lo tendrá prohibido. Y vivimos Sí. en una sociedad cada vez más orwelliana. Ya nos dicen lo que tenemos que comer, si la carne es buena o es mala, si el melón lo tienes que poner arriba o en el medio o abajo de la nevera, cómo Sí, tienes sí, que sí. organizar tus cajones. Hace falta un notario para echar un kiki, ahora ya no es que ni el sí ni no, ahora tienes que llevar el notario y que levante acta de que aquello todo es consentido y tiene que haber público. Yo a mí lo de hacerlo en público, la verdad es que nunca me gustó, nunca fui muy partidario de ese tipo de exhibicionismos, por razones obvias. Y entonces yo creo que estamos en manos de gente, aparte de sectaria, bastante estúpida. Bueno, tenemos que hablar también de datos económicos. En el día de ayer, Alfonso, lunes 1 de agosto, decíamos que la economía va de mal en peor. Pues precisamente hoy, martes 2 de agosto, salieron los datos de desempleo del mes de julio y son negativos, muy negativos. Estamos hablando de que marca el peor julio en 21 años. O sea, concretamente el paro, el desempleo sube en 3.230 personas. Es ¿Y decir, a qué atribuyes tú esto? ¿A qué atribuyes tú la subida? Bueno, ¿a qué se atribuye la subida del paro? hombre, desde luego, si no se bajan impuestos, desde luego, si los precios suben, los costes, tú lo sabes mejor que yo, un empresario tiene que hacer frente a unos costes inasumibles en muchos casos por cada trabajador, seguridad social, luego el encarecimiento de los insumos, ¿no? De los, digamos, de los factores de producción. Es decir, eso es inasumible, con lo cual el desempleo sube, es que estaba abocado a subir. Lo peor de todo es que veníamos escuchando por parte del gobierno pues unos datos maravillosos de empleo. Es que Sí. la EPA nos dice que sube. No, eso fue algo temporal, algo que marcaba el No. inicio del verano, como históricamente sube y como veníamos diciendo. Fue una propaganda más del gobierno, como ahora nos estamos descubriendo y dándonos cuenta, claro. Y la tendencia, bueno, yo es que no he visto con detalle los datos, los últimos datos, pero en lo que tú has visto, la tendencia que es a peor, o sea, vamos a un deterioro Hombre, mayor. el año pasado, a estas alturas, en este mismo mes, se creaban 80.000 empleos más. En este mismo mes, si nos vamos al año 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, en el año 2018 estábamos creciendo más en empleo que ahora mismo. Es que la Claro. tendencia es que estamos bajando en el nivel de empleo. O sea, en términos relativos, evidentemente, en los últimos meses sí que ha subido el empleo, pero es en términos relativos. O sea, en comparación con la catástrofe que hemos vivido en los últimos meses. Claro, en comparación con esos últimos meses sí, pero en comparación con el año pasado, en comparación con antes de que llegara Pedro Sánchez, están cayendo el número de empleos, están cayendo el número por tanto, está aumentando el número de desempleados. Las cosas como son. Bueno, y lo que decíamos ayer, cuando la gente vuelva de agosto, que es un mes Claro. prácticamente muerto, es en todo el Mediterráneo, no es solo un caso español, es Portugal, es Italia, es en Sí. buena medida Francia, Grecia, hay un ferragosto, una especie de parón. Cuando la gente vuelva y se choque con la realidad, porque va a ser un choque con la realidad, yo creo que el cabreo general va a subir varios puntos, porque si hay más parados, si las empresas van peor, si hay más ruinas, si suben los intereses, las hipotecas, yo creo que aquí las cosas van a ir muy a peor. Ayer teníamos un informe, ese sí que lo Sí. vi, en que distintos expertos pronosticaban recesión, pero recesión Sí, de sí. verdad, de técnica, a partir de finales de año, a finales de año.
Esto lo hemos comentado también en un vídeo que ya salió en Prensa Digital, y es que, claro, partimos de que a finales del año pasado el gobierno nos decía, recordemos que iba a crecer la economía en un 7%. Bien, los organismos nacionales e internacionales decían que eso era mentira, que era un cuadro macro realmente desorbitado. El propio gobierno tuvo que reconocer que no, que íbamos a crecer al 3,9% en este año 2022, con lo cual el crecimiento a la baja, y los expertos anuncian ya que en el próximo año 2023 pues esto va a ser todavía peor. Vamos a crecer en torno al 1,7, 1,8%. ¿Qué significa la recesión? Pues estar 2 trimestres consecutivos en crecimiento negativo, en crecimiento intertrimestral negativo. Y eso es lo que vamos a ver el próximo año. Pero es que era evidente. De hecho, alerta que va a ser incluso en el próximo invierno, ya. Es decir, que no va a ser dentro de muchos meses, sino en el próximo invierno ya vamos a entrar en una recesión técnica, como por cierto, ya entró Estados Unidos. Estados Unidos ya está en recesión. Con lo cual, cuando Estados Unidos hace achis, aquí a España, a Europa, nos llega un huracán. Entonces, si es que es más que evidente, lo que estamos viendo es que es un fenómeno, por supuesto, mundial, la inflación, la guerra, etcétera, pero es que España está actuando de una forma mucho peor que las economías, por ejemplo, desarrolladas de Europa. O sea, somos el país con la mayor inflación de todas las economías desarrolladas de Europa. Con lo cual, no es que estemos efectivamente ante un acontecimiento mundial, que es verdad, sino es que estamos ante un gobierno que lo está haciendo mucho peor que el resto de países de nuestro entorno. Es que esa es la clave del asunto, claro. Sí, yo creo que eso es lo importante. Es decir, si realmente estamos dirigidos por la gente capacitada para sacarnos de este agujero, y todo indica que no. Es decir, pero es que no hay que dar muchas vueltas. Es un gobierno muy numeroso, muy caro, muy inepto y muy poco cualificado. Es decir, de verdad, pero incluso aquellos ministros que pensábamos que eran la pera, pues ni siquiera lo son. Una cosa que me llama la atención y que no te lo he comentado es, así como cada día es más impopular en la calle Pedro Sánchez y no puede poner los pies en ningún sitio de forma natural porque se arriesga a un abucheo, a silbidos, a gritos y a insultos, y de hecho no lo hace, en los miembros de su entorno le tienen una adoración propia más de la Rumanía de Ceausescu. Lo que tienen es miedo. Lo que le tienen es miedo, Alfonso. Pero hay adoración. Están acojonados todos con Pedro Sánchez, acojonados. Pero fíjate, ayer la portavoz, en una entrevista, me parece que fue el fin de semana, en una entrevista, creo que fue con El País, la portavoz del gobierno, la ministra portavoz, dice que es muy guapo. Digo yo, oiga, un poco de vamos a ver, de por favor, de cordura. Que lo ve Begoña, por Dios. Bueno, pero es que fue también Tezanos, hace unos meses, el del CIS, dijo, es que le tienen envidia porque es muy atractivo. Y yo estuve con un militar no hace mucho que me comentó, pero muy serio, que Margarita Robles, cuando lo ve entrar en una habitación, levita, y la frase era levita. Es decir, hay una especie de adoración más propia de la Rumanía de Ceausescu, del Irak de Saddam Hussein, de la Cuba de Fidel Castro, o de lo de Chávez que de otro sitio, o del peronismo, es decir, el líder, y ahora van por lo de que como es muy guapo la gente le tiene envidia, pues si es un majadero integral, de verdad, cosas como son, ¿eh? Yo creo que en vez de levitar como hacía Delcy Rodríguez, ¿no? Cuando aterrizaba aquí en Barajas en Espacio Schengen, yo creo que lo que realmente hacen es levitan pero separado, le evitan cuando pueden, le evitan. Eso va a pasar en breve, se va a pasar en breve, ¿eh? Ya lo verás. Bueno, dicho lo cual, Estados Unidos, Alfonso, tú esto sabes mucho más que yo, no perdona. Es un pequeño paso para Estados Unidos, pero un gran paso para la humanidad, y es que matan Estados Unidos con un dron, ahora me contarás un poco más la técnica, a Zawahiri, que era el líder de Al-Qaeda desde que Bin Laden, pues lo mataron, desde que Bin Laden murió. Realmente, claro, la técnica, un dron, es muy moderna, la que han usado desde Estados Unidos, y desde luego yo creo que es un paso importante para restablecer un poco el orden a nivel internacional, ¿no? No, primero hay que ver la importancia del personaje. Zawahiri no es un personaje nuevo, es el médico egipcio muy radicalizado, muy fanático, que con el saudí Bin Laden monta Al-Qaeda. Es el cerebro en el origen. Sí. No tenía el carisma que tenía Bin Laden. Bin Laden tenía carisma, era una gran familia, mucho dinero de Arabia Saudí, de construcción. Zawahiri era más un intelectual, ya digo, creo que médico de profesión, y se estuvo librando prácticamente de todo. No se sabía, por lo menos nosotros no lo sabíamos, dónde estaba. Ahora se ha sabido
que se escondía y que vivía en el Afganistán de los talibanes. Además, yo conozco la zona. Afganistán tiene unos 40 millones de habitantes, de los que más del 10% viven en Kabul, 4,5 millones. Pero Kabul tiene un centro muy conocidito, donde está el Hotel Intercontinental, el Club Alemán, Chicken Street, que es donde te venden las alfombras a los extranjeros, y ahí es donde él estaba viviendo. Entonces, por lo visto, lo tenían localizado. Observaban que salía al amanecer por la mañana siempre al balcón, no sé si a rezar o a asomarse o a tomar el fresco, y estuvieron estudiando la operación con muchísimo cuidado para no causar víctimas civiles, para no causar daños colaterales. Y han utilizado los norteamericanos primero un dron, que es un arma pues, prácticamente infalible. Ahora lo estamos viendo en Ucrania y en Rusia, en la guerra de Ucrania. Y lo que sí es muy nuevo, y que eso sí que lo contamos con mucho detalle en Periodista Digital, es el tipo de misil que utilizaron. No utilizaron un misil explosivo, sino uno que lleva nombre de cuchillo japonés y que lleva 6 cuchillas, o sea, que mata específicamente al objetivo al que apuntan y no destruye el edificio. Entonces lo han hecho picadillo, lo han hecho filetes. O sea, eso tiene que ser muy rápido, ¿no? Es decir, que el misil tiene que impactar muy rápido en el objetivo. Él no se entera. Cuando yo estuve en la Segunda Guerra del Golfo, sí veías los Tomahawks venir y volar, porque volaban incluso más despacio que los aviones. Pero un misil de esos es como una bala, es decir, no ves el misil, lo que ves de repente, claro. Escuchas el impacto, escuchas la explosión, cuando ya se ha producido el impacto. Y entonces lo han hecho fosfatina. Los talibanes, que son unos caraduras, dicen que ha habido una explosión en un edificio, ha habido un impacto en un edificio vacío. No, en un edificio vacío. Le han dado en el balcón y le han dado de lleno. Yo creo que es bueno, demuestra que hay justicia, aunque sea tarde, y demuestra una cosa que yo creo que sería una lección importante a sacar en España. Lo has dicho tú en la presentación. Han pasado 18 años y 4 meses, y varios meses, desde los atentados del 11S. Y Estados Unidos lleva casi 2 décadas persiguiendo a este paisano y le han hecho pagar por sus culpas. Va a aparecer otro, pero yo creo que los malos tienen que pagar y no está mal. Habrá quien diga que es un horror, que no lo han juzgado, pero que le den. Es decir, yo he tenido una pequeña satisfacción al enterarme de la noticia. Suena tremendo, pero la vida es así. Es decir, como decía el otro, hay justicia a lo mejor en la otra vida, pero no está de más que los malos paguen un poquito en esta, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, un placer como siempre. Chao. Un abrazo, cuídate.